A todos los que nos ven, los invitamos a esta su iglesia. Somos SMCC, Iglesia Cristiana, y nos gustaría que escucharan algo muy bonito que tenemos, y es una enseñanza radical acerca de qué es ser un discípulo. Entonces están invitados. Esto es SMCC, que conéctese y aprenda algo chévere acerca de Jesús. Y en la vida espiritual, en la vida cristiana, hablamos mucho de Jesús, pero hacernos preguntas de Él es lo que nos va a permitir conocerlo. ¿Cuál pregunta acerca de Jesús le ha llamado la atención? ¿Cuál pregunta lo asombraría a usted más? Cuando usted se hace preguntas sobre Jesús, hay preguntas de Él que lo van a asombrar. Usted va a decir, ¿en serio? ¿Él dijo eso? Me quedaría yo aquí contándole cosas que la gente me ha dicho, así como la Biblia dice, y yo le digo, no, así no dice la Biblia, Jesús dijo otra cosa. ¿En serio dijo eso? Entonces vamos, yo no sabía que Jesús había dicho eso. ¿Qué? Son preguntas que nos asombran, hay preguntas que nos alegran. Ay, yo no sabía que Jesús había prometido eso. Hay preguntas que nos preocupan. ¿En serio Jesús dijo eso de esa forma? Porque lo confronta a uno. Acercarse a Jesús puede generar muchas emociones y es normal porque Él, aparte de ser quien era, la Biblia revela que es Dios, que Él tiene una naturaleza superior. Entonces acercarse a Jesús puede ser incómodo. ¿Por qué incómodo? Porque usted no lo conoce, porque usted está ahí y no sabe el qué piensa. Pero acercarse a Jesús también puede ser emocionante. Recuerden los discípulos, ellos empezaron a conocer a Jesús y era súper emocionante, que se iban a imaginar que Pedro iba a estar caminando sobre el agua. O sea, era una cosa que es emocionante. Acercarse a Jesús puede ser algo íntimo, como estás viendo lo que hay en mi corazón, Jesús, yo no lo sabía. Acercarse a Jesús puede ser intrigante. ¿Y ahora con qué va a salir Jesús? ¿Qué me irá a pedir? Todo eso sucede cuando usted se acerca a Jesús. Pero lo que no debería suceder es que acercarse a Jesús sea indiferente, como, sí, Él es Jesús. Entonces quiero que vayamos hoy a nuestro texto del día y lo escuchemos y luego hagamos una pregunta que nos permita introducirnos en eso. ¿Es emocionante? ¿Es alegre? ¿Es preocupante esto que estoy escuchando? ¿Cómo lo voy a aplicar hoy? Y en el texto de hoy, Jesús está como en la parte final de su etapa con los discípulos. Y digo su parte final aquí en la tierra, porque Jesús ya ha pasado esos años caminando con ellos, pero aquí es donde Él se está despidiendo. Y entonces quiero que lo lea conmigo, si lo puede ver en pantalla. Si no lo puede ver también, recuerde que puede llegar temprano y coger los puestos de adelante y así lo ve, ¿no? O sea, los puestos de adelante son para los que tienen ganas de leer. Bueno, entonces dice Mateo 28, los que tienen gafas. Mateo 28 dice: entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron. Claro, ya lo estaban viendo a un Jesús que se había manifestado como en su plenitud. Ellos habían conocido a un maestro, a un profeta, a un sanador. Él hacía cosas milagrosas. Pero lo que no habían visto era un Jesús resucitado. O sea, Jesús acababa de volver de entre los muertos. Entonces ellos van con Jesús y lo adoran. Por eso podemos reconocer que la naturaleza de Jesús es divina. Y porque nadie merece adoración si no es divino. Entonces Él es Dios. Dice, pero algunos de ellos dudaban. O sea, a pesar de haber visto milagros, enseñanza, un montón de cosas, muchos de sus discípulos todavía dudaban. Nos pasa, ¿no? Y eso es en parte en cómo nos podemos sentir identificados. Estamos en un proceso. Al conocer a Jesús, lo adoramos, dudamos, nos asustamos, la embarramos, pero estamos en un proceso. Entonces dice el versículo 18, y Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos. ¿A quién le está diciendo que hagan discípulos? A los discípulos. Entonces Jesús le dice a los discípulos que tienen que hacer ¿qué? Otra vez, Jesús le dice a los discípulos que hagan ¿qué? Discípulos. Él se acerca a los discípulos y les dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso hablamos de un Dios trino, un Dios en 3 personas, no que se manifiesta como un personaje, sino un Dios en 3 personas. Dice: y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que yo les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Por eso hoy estamos acá, por ese mandato que Jesús dio. Así que no solo los apóstoles, esos 12 que Él escogió, pues 12 menos 1,
que fue el que se perdió, sino más personas eran discípulos. Y Jesús se encuentra con estos discípulos, ellos se acercan, conocen y se confrontan con Jesús. Y en este proceso con Jesús, finalmente ellos se convirtieron en algo que ellos no eran. Ellos no eran discípulos, o sea, ellos empezaron siendo seguidores de Jesús y terminaron convirtiéndose en esta clase de personas que eran capaces, como decía Diana, de ofrecer su vida por Jesús. Se convirtieron en algo que no eran. Tú y yo estamos hoy acá, vamos a conocer a Jesús y la meta que Dios tiene es que tú y yo podamos convertirnos en algo que no somos todavía, pero en el proceso vamos a hacerlo. Así que mira la pregunta que tenemos para hoy y la pregunta dice, ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? ¿Quién podría hoy en día considerarse un discípulo? Porque cuando lees lo que la Biblia dice, bueno, los discípulos eran los que Jesús llamó, pero y luego Él les dice, vayan y hagan otros discípulos. Entonces, ¿quién puede considerarse como un discípulo? No es simplemente seguirlo. No todos los que seguían a Jesús eran discípulos. No era estar cerca de Jesús. No era ser un simpatizante. Jesús, Jesús. ¿Usted recuerda? A él lo reciben con ramitas y palmitas, y recuerda que hay un día para recibirlo con palmas, no con palmas, sino con las palmas de él, ¿sí? Y al siguiente fin de semana estaban diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Entonces, no era solo seguirlo o ser un simpatizante, era convertirse en algo que no eran, soy o no soy, ser o no ser. Esta pregunta de ¿qué significa ser un discípulo? No se responde con sentimientos. Ser un discípulo no es que yo me considere, que sienta que soy un discípulo. Ser un discípulo significa más que eso. Y pensaba en hoy en día cómo tenemos esta cultura que nos puede llevar a sentir que somos algo que no somos. Me refiero a que, por ejemplo, en redes sociales, y esto se nota mucho en el tema deportivo. Usted ve a las personas entusiasmarse con un deporte y inician esa etapa de voy a empezar a correr, voy a empezar a hacer esto. Y lo primero que hacen hoy en día, ¿no? Porque esto es parte de la cultura, es comprarse todos los accesorios necesarios para hacer ese deporte. Entonces, si van a correr, se compran los zapatos, lo último que hay, se compran todo el outfit completo y apenas van a salir, van a empezar, es su primer día, su primera semana, se toman la foto. ¿Y qué muestra la foto? Que ellos se sienten como unos maratonistas, como unos deportistas. Yo he encontrado personas que tienen los zapatos que yo nunca me he podido comprar. Yo como 8 años corriendo y yo todavía no tengo zapatos. Pero ellos acaban de empezar y ya tienen los zapatos con placa de carbono y se sienten pero sentirse, verse aparentemente como algo, no significa que ya lo son. Hay un caso que es muy famoso. Mire, le voy a dar un dato interesante. En la Maratón de México, en este año, se encontró que más de 15,000 personas no habían hecho la maratón completa, sino que se habían saltado tramos de la maratón para recibir la medalla. 15,000 personas no terminaron la maratón, pero recibieron la medalla de la maratón. Ellos quieren sentirse como maratonistas, tener la foto de maratonista, el sentimiento y el outfit, pero no quieren vivir el proceso que significa ser un maratonista. Los días de entrenamiento, las noches difíciles o el dormir bien para poder levantarse al otro día. Hay un caso muy conocido de una mujer que corrió la maratón de Boston y yo quería anotar el nombre, se llama Rosy Ruiz, creo que ya la había mencionado antes. Ella es famosa porque terminó la maratón de Boston rompiendo un récord, pero 8 días después se descubrió que ella había tomado el metro para poder llegar de primera a la meta y rompió un récord, quedó de primera y recibió la medalla. Pero públicamente y en la historia quedó escrita como Rosy Ruiz, como la persona que no fue capaz de vivir el proceso, sino que quería hacer algo sin vivir el proceso. Jesús no dijo que que los discípulos iban a aparentar ser discípulos, iban a sentir que eran discípulos. Lo que Jesús dio cuando se conectó con los discípulos fue características de, si yo vivo esas características, voy a poder comprobar que soy un discípulo.
Muchos dicen, yo admiro a Jesús. Muchos dicen, a mí me agrada Jesús. Muchos dicen, yo voy a la iglesia el domingo. Yo siempre he tenido este sentimiento de cercanía con Jesús. Pero Jesús no preguntó si tú te agradas de Él o si tú vienes el domingo. Jesús no dijo, ¿quién quiere sentirse bien conmigo? Él dijo, ¿quién quiere ser mi discípulo? Y ser un discípulo demanda un proceso que forma un carácter, que da unas características especiales, en donde tú dices, yo no solamente me estoy tomando la foto con la indumentaria, lo que yo estoy haciendo es viviendo las características que un discípulo tiene. Así que esta afirmación creo que te va a gustar o creo que te va a aclarar el asunto. Ser discípulo, ¿qué significa ser discípulo? Ser discípulo es vivir para la misión de Jesús. Ser discípulo significa comprometerse a representar a Jesús como un testigo y como un servidor en el mundo en el que estamos, poniendo al servicio de la misión que Él nos da, tanto lo que somos como lo que tenemos. La pregunta no es si tú vienes a la iglesia hoy, si te sientes cercano, si te agrada. La pregunta es si tú estás siendo transformado para dar evidencias de ser un discípulo de Jesús. Y hay dos ideas que si tú te las llevas hoy vas a poder decir, ok, en esto me va a ayudar a entender cómo puedo vivir un discipulado, cómo puedo ser un discípulo. Y la primera de ellas, quiero que Fer sea quien nos introduzca la idea, es ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? Ser un discípulo significa convertirme en un testigo de Él. Ser un discípulo es ser un testigo. Los discípulos tienen muchas definiciones y podríamos ir a la Escritura y estudiar características muy bonitas de los discípulos, pero hay unas que no se pueden replicar, o sea que un discípulo de cualquier otro lugar, otra religión, otra persona no puede replicar. Y esta en particular es la de ser testigo. ¿Qué significa entonces ser un discípulo? Es convertirme en un testigo. Entonces, mire, le identifica en la pantalla. El discípulo puede dar testimonio de quién es Jesús y de lo que ha hecho en su vida. Ha experimentado el amor y la gracia de Jesús y por eso anhela que otros conozcan al Salvador que transformó su vida. ¿Alguna vez había pensado en esta palabra testigo y cómo el testigo cumple una condición especial de haber experimentado él mismo porque lo ha visto, lo ha oído y lo ha interiorizado? Bueno, piense por un instante, por ejemplo, en esta idea. Nadie puede contar lo que realmente no ha visto. Sería una mentira. Primero tiene que experimentar ese amor. ¿Recuerdan la historia de este personaje que era ciego de nacimiento y que el Señor lo sanó? Él estaba pidiendo dinero, era invidente, y entonces Jesús llega en algún momento en su vida y hace barro y lo pone en sus ojos y le dice que vaya y se lave en el estanque, y él se va y se lava en el estanque y recobra la vista. ¡Ay, ahora veo! Entonces, imagínense la historia, la gente ahí al lado de él y dicen, este era el que siempre pedía ya la entrada de este lugar, él era el que siempre se paraba ahí a pedir dinero. Y algunos decían, no, se parece, pero no es. Entonces él empieza a decir, sí, soy yo era la persona que recibió la vista, soy yo. Y la gente empieza a conmocionarse. ¿Por qué? Porque esta sanidad representa algo en Jesús, que Jesús realmente tenía el poder sobre la enfermedad, que el Señor tenía el poder del mundo. Pero la comunidad religiosa creía en un Dios, como tal vez nosotros también, y la comunidad, digamos, de Bucaramanga podría creer en un Dios, pero no creía en Jesús como la autoridad máxima. Así que dicen, entonces llevémoslo porque este señor dice que es Jesús quien lo sanó, y lo llevaron donde la comunidad religiosa para que diera testimonio, a ver qué es lo que sucedió. Y entonces empezaron a decirle, es que, ¿quién lo sanó? Y entonces dice, fue Jesús el que me sanó. Y ellos dicen, no le creemos, llamemos a los papás a ver si él era ciego. Y llaman a los papás. Los papás tienen miedo porque saben que si ellos declaran a Jesús como esa autoridad máxima, los van a expulsar de la iglesia. Entonces ellos se limitan a decir esto, lo que sabemos es que él nació ciego, pero ¿quién lo sanó? No lo sabemos. Entonces vuelven y lo llaman y le dicen, mire, es que con el conocimiento que nosotros tenemos, porque los religiosos de esa época eran estudiosos de todas las cuestiones espirituales, entonces con el conocimiento que nosotros tenemos, decimos que Jesús no es lo que la gente dice que Él es. Así que declara tú, ¿qué es lo que es para ti? ¿Qué es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y él responde de una forma. Él le dice, yo no sé muchas de esas
cosas que ustedes dicen. O sea, él dice, solo hay una cosa que sé, que yo antes no veía y ahora puedo ver. Y el poder experimentar esa transformación en la vida de manera personal es lo que hace el cambio. Él no habla de un Jesús por el conocimiento que tiene doctrinal, teológico y por lo mucho que haya estudiado, sino lo declara por algo que ha vivido, realmente ha conocido al verdadero Dios que transformó su corazón. Entonces él puede tener una autoridad diferente, aunque todos los demás digan, es que nosotros no creemos que Jesús pueda, pues yo solo sé que sí puede, porque lo viví, porque lo veo. Y ese es el poder que tiene un testigo. Por eso, cuando Jesús nos llama, no hace como una invitación a que nos convertamos, digamos, en maestros de información religiosa, sino a que seamos discípulos. Por eso el versículo decía, vayan y hagan discípulos, porque el discípulo experimenta y puede ser realmente al final un testigo. Me gustaría que leyéramos un versículo que está en Hechos. Dice, el versículo 8 de Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Por eso es que nosotros ahora somos discípulos, porque esto se ha transmitido. ¿Qué? ¿Quién es Jesús? Pero solamente quien lo ha experimentado tiene esa sensación y esa necesidad de no me puedo callar, tengo que decirlo, tengo que decirle a los otros. Quien ha conocido el amor de Jesús, a veces, no, siempre, le es imposible quedarse callado. Quien ha conocido el amor de Jesús tiene algo que te tengo que decirlo, tengo que contarlo. Hay unos programas interesantes en televisión, vi uno que se llama La Voz, yo sé que ustedes lo han visto, es un programa que suele evaluar a los cantantes y tratar de sacar la mejor voz del mundo. Están descubriendo cantantes impresionantes, pero este tipo de formato tiene algo particular, y es que los jurados siempre aparecen de espaldas al que va a cantar. Entonces llega una persona, un cantante, pero el jurado no lo va a evaluar por lo que ve, sino por lo que oye. Entonces los jurados están en unas sillas de espaldas al que está cantando y ellos van a decir, sí, lo acepto o no lo acepto. Uno de ellos me parece que es en Italia, me parece que esto sucede en Italia, pero en La Voz Italia ocurre esto, empiezan a cantar y hay una chica que canta. Y la canción es como una canción movidita, como un poco rockera, y entonces uno dice, tiene buena voz, y voltea a la silla, pero cuando la ve se asombra, ¡ah! Y la impresión y lo que muestran las cámaras o lo que ustedes ven que se hizo viral es esa impresión de que él quiere decirle a la que está al lado, voltee usted también la silla, mire lo que yo estoy viendo. Este deseo de que lo que veo es tan impactante que no me puedo quedar callado, tengo que compartirlo con otro, y empieza a decirle voltee, y el de al lado, que es una chica, que es una juez, dice, ay ya, déjeme escuchar, yo estoy escuchando. No, es que usted tiene que ver usted misma, voltee y vea lo que está viendo. Y entonces voltea y ahora ella es la que se tapa la cara. ¡Ay, quedan impresionados los dos! Pero ¿qué es lo que están viendo? Que ahora entre los dos empiezan a llamar a los otros dos jueces, volteen, ustedes también, volteen. Bueno, lo que están viendo es que la chica que está cantando es una monja y está vestida con hábitos, o sea, está vestida con su traje de monja y está cantando una canción rockera y a todos les parece impresionante porque tiene una voz. Ella ganó ese concurso a la mejor voz y fue impresionante. Pero esta historia me ayuda a ilustrar esto de lo que experimenta alguien. Cuando alguien ha experimentado algo y algo tan bueno, pues le sale de manera natural, oye, venga, conozca, mire, voltee y mire. Y cuando las personas pueden volver a Jesús y mirar a Jesús y disfrutar su amor y su perdón, quedan tan impactadas que dicen, wow, ahora todos los demás, contagiémonos y vamos a decirle a los demás como testigos, no como alguien que, ay, sí, yo alguna vez escuché algo, sino como alguien que realmente lo vio y lo experimentó. Por eso este ejemplo me parecía tan particular, como lo más profundo no quiere compartirlo, una promoción, ¿no? Usted encontró una promoción de algo y usted quiere decir, oye, mire, está barato, vaya, búsquelo usted mismo. Una vida transformada no solo hace eso, sino que despierta curiosidad. Un testimonio que comunica, revela la causa de la transformación. Quien ha conocido el amor de Jesús, le es imposible quedarse callado. Me gustaría que viéramos un versículo que está en Juan 14. Juan 14 dice lo siguiente: en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida.
Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada a ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Y es cierto que este amor que alguna vez se experimenta, es imposible quedarse callado y uno tiene que hablarlo con una vida recta. Es el testimonio de una persona que lleva una vida recta. Y es que una vida transformada puede hacer esto: despierta la curiosidad, ese testimonio despierta la curiosidad de la persona que está al lado y dice, qué bonito esto que usted está viendo. Pero la causa de esa transformación solo la descubre cuando la persona habla y puede comunicar esto. Piense en un médico, un ejemplo de un médico que tú llegas y él te evalúa y te trata bien, hola, bienvenido, siga, cómo se siente, y le hace un chequeo y usted sale contento, pero nunca le dice cuál es la causa de su enfermedad ni qué tiene que hacer, como que le falta algo. Y lo mismo pasa si nosotros simplemente nos limitamos a comportarnos bien y a ser de testimonio, pero no decidimos hablar acerca de nuestra esperanza, como que falta algo. Ese algo que comunica realmente la transformación. La conducta cristiana despierta preguntas, pero el testimonio verbal de Jesús ofrece las respuestas. Piense en otro ejemplo, un bombero. Un bombero puede entrar a un lugar e intentar sacar gente porque hay un incendio, pero al final él tiene que comunicar que en el tercer piso hay un incendio. Si él lo hace, solo vemos actos de buena conducta y decimos qué buena persona es él, pero solamente en el momento en el que decidimos hablar, es que la gente entiende por qué es esta conducta, este comportamiento. Como cristianos hay algo que no se puede replicar, por eso es tan importante ser un testigo, porque lo vive, pero también lo comunica con sus palabras. Le dice a las personas, es Jesús lo que me transformó. Realmente he llevado y he dejado entrar a Jesús en mi vida. Entendí, comprendí su amor, pero lo comprendí profundamente y le entregué mi corazón, que mi vida fue transformada. Y al ser transformada, este es mi testimonio, que Jesús es el único camino, que Jesús la verdad, que Jesús la vida, pero después de haberlo experimentado de manera profunda. No nos podemos limitar a tener buenas conductas, porque la gente preguntará, ay, qué buena persona es él, pero ¿qué será lo que lo cambió? Es necesario hablar y decir, es Jesucristo el camino. Por eso ese identifica es tan diciente, porque nos dice que el discípulo puede dar testimonio de quién es Jesús, de lo que ha hecho en su vida, porque ha experimentado el amor, el perdón y la gracia, y por eso anhela que otros conozcan al Salvador que transformó su vida. Me gusta la vida con Jesús porque tengo muchas cosas que decir de Él. Me gusta la vida con Jesús porque no me voy a quedar como corto en explicar cuando tengo la oportunidad de hacerlo quién es Él, porque lo he experimentado lo que la palabra o lo que la Biblia dice que Él iba a hacer en mí. ¿Y sabe qué me parece más emocionante y más alegre de poder contar o de ser un testigo de Jesús? Que cada vez hay más cosas por descubrir, que en la medida que pasa el tiempo y que que voy cumpliendo años y que voy avanzando, digo, tan chévere, esto todavía puedo profundizar más, hay más por contar de Él, hay más por testificar. Me encanta como Fer lo dice, un buen comportamiento va a generar preguntas, porque no es normal que alguien, porque usted se comporta así, pero un buen testimonio con mis palabras va a dar respuestas. Así que una característica de un buen discípulo, o de un discípulo, no de un buen discípulo, de un discípulo, es que es un testigo. Pero hay algo más que podríamos mostrar, que podríamos tener hoy en mente, porque hay muchas características, pero solo íbamos a tocar dos. Hay algo que ha sucedido en mi vida, aparte de poder contar que hay alguien que ha estado conmigo, es como esta persona que es Jesús me ha llevado a tener una clase de vida que yo no imaginaba. Una clase de vida en donde yo he encontrado propósito, en donde me impulsa a vivir. Y quiero que entonces considere este punto 2, que ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? Es usar lo que soy y lo que yo tengo para servir. ¿Qué caracterizaba a los discípulos de Jesús? Que ellos tenían un compromiso. Y ese compromiso era el resultado no de exigencias externas como religiosas, como que la organización les pedía hacer cosas, no, era un compromiso resultado
de haber conocido a Jesús. Ellos se comprometieron porque habían tenido una conexión profunda con Jesús. Entonces el centro de la vida de los discípulos no eran ellos mismos, era Jesús. Por eso él identifica de este punto, usted lo puede recordar, le puede tomar una foto, le va a ayudar a aclarar cuál es la idea. El discípulo está comprometido a servir a Jesús como Jesús lo hizo, o a servir como Jesús lo hizo. El discípulo está comprometido a servir como Jesús mismo lo hizo. El primer ejemplo de alguien que servía era Jesús. Por eso los discípulos se caracterizaban por servir también. Ellos han entendido que lo que tienen no les fue dado solo para su beneficio, dice, sino como una oportunidad para cuidar de otros creyentes y también para llevar alivio a quienes atraviesan necesidad y sufrimiento. Mire, comprender que la vida que hemos recibido al conocer a Jesús nos da la responsabilidad de cuidar de otros, toma tiempo. No es algo que uno pueda interiorizar de una vez. No es algo que vaya a suceder inmediatamente, lleva tiempo. Por eso la Biblia da este ejemplo, esta característica. La Biblia dice que empezamos y al inicio nuestra manera de ver el mundo como cristianos es como bebés. Y luego en la medida que va pasando el tiempo, si vamos viviendo el proceso, vamos madurando. Entonces piensa en un bebé. ¿Qué necesita un bebé cuando llega a este mundo? Que lo cuiden. No van a poner al bebé a hacer oficio, ¿no? O sea, que él mismo se limpie. Hay que darle de comer, hay que alimentarlo, el bebé, hay que cuidarle, que no se nos vaya a partir. Yo no recibo bebés ajenos porque si se me cae, ¿cómo lo pago? Entonces digo, no, eso a usted le toca al papá. A mí no me ponga a alzar el bebé. ¿Por qué? Porque el bebé está en un momento tan frágil y la Biblia dice que cuando llegamos a Cristo, cuando no importa que usted tenga 40, 50, 60 años, que sea un exitoso profesional, o sea, mire, todas sus virtudes de madurez humana no se trasladan necesariamente a lo espiritual. Usted llega y es como un niño. Le cuesta comprender lo que la Biblia dice, le cuesta asimilar que hay que perdonar, que hay que amar, que hay que orar. Y usted dice, pero es que yo no he vivido así. Pero es porque estamos en ese proceso, somos como bebés. Pero luego la Biblia dice que vamos creciendo y podemos empezar a ser como los niños. ¿Cómo es un niño? Un niño pues ya no es como un bebé, pero ¿qué caracteriza a un niño? Allá están ellos ahora recibiendo su discipulado, su momento de formación, pero hay que tener un ambiente especial para ellos. ¿Por qué? Porque la atención de ellos es limitada, no es como la de un adulto, algunos, ¿cierto? Hoy en día es más difícil con los adultos, ¿no? Pero la atención es limitada, entonces el niño no puede estar mucho tiempo pensando algo porque ya empieza a irse, porque tiene muchas cosas, el niño se aburre rápido. Ay, ya podemos irnos, ya puedo hacer esto. Un adulto se supone que ha aprendido a centrar su atención, a enfocarse en una actividad. No es que se aburre fácil y si se aburre pues no la deja porque sabe que es adulto. Se supone que por ser adulto ya aprendió eso. Todo no es entretenimiento, para el niño todo tiene que ser como que jugar y que si no me hace sentir bien no lo hago. Entonces el papá tiene que enseñarle ese esquema de, oye, tienes que empezar la actividad y tienes que terminarla. En la vida cristiana pasa de esa forma. Es que yo me aburro orando, es que yo no sé esto, es que no sé lo otro. Tranquilo, vamos en el proceso. Pero la idea del proceso es avanzar para poder madurar. Y un discípulo empieza como un bebé, siendo discípulo, pero va avanzando. Piensen en los discípulos de Jesús. Ellos eran así, ellos decían cosas inapropiadas y Jesús los corregía. Ellos decían, Señor, mire, esa gente nos está criticando, mándales un rayo que los destruye. Y Jesús lo miraba, no, así no, como niños, no, o sea, no, de esa manera no. Jesús, y cuando estás en tu reino yo puedo ser el primero. Y Jesús lo mira y dice, no, así tampoco es, no es como que ¿quién se cola para tener aquí más privilegios? ¿Por qué? Porque su mentalidad era como niños, pero fueron avanzando. Así es lo mismo que puede pasar con nosotros. Servir, vivir para servir es algo que aprendemos a hacer, pero podemos hacerlo desde muy temprano. Como iglesia, nosotros deberíamos aprender que el propósito de ser cristianos para vivir como discípulos es servir, es tomar de lo que yo tengo para cuidar
de otra persona. Eso es servir. Jesús lo hizo con sus discípulos y nosotros debemos aprender a hacer lo mismo. Es la responsabilidad que tenemos. La vida nos enseña eso. Primero en casa, una buena paternidad le enseña a sus hijos a servir, le pone límites, le pone responsabilidades. Si usted como papá, si usted en su educación no está haciendo eso con su hijo, pues le va a pasar factura más adelante a esa persona. Como iglesia, nosotros tenemos que tener este mensaje. Tenemos que decir, oye, hay que aprender a asumir responsabilidades. La vida nos va enseñando como adultos afuera, pero como cristianos, nuestro lugar para aprender a hacerlo es aquí. Por eso siempre los estamos animando a servir. Venga, involúcrese como voluntario. Venga, dé los recursos que usted tiene para cuidar de otros. Algo así es como lo hablamos. No queremos ser personas inmaduras, ignorantes o inseguras toda nuestra vida. Queremos madurar. Por eso piense en este texto que Jesús menciona en Juan capítulo 14. Porque Jesús fue muy claro con sus discípulos. Si usted quiere vivir como un discípulo, o sea, y ya en episodios anteriores lo dijimos, un discípulo disfruta de ser amigo, no solo de beneficios del momento, sino es una amistad. Si usted quiere hacerlo, mire lo que dice Juan 14. Así que Jesús los reunió a todos sus discípulos que estaban ahí, y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, deberá ser un siervo, deberá ser capaz de estar dispuesto a cuidar de otros. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. ¿Cómo nos duele pensar que la gente nos use? Yo no voy a dejar que a mí me usen. Porque nos duele el orgullo, nos duele el ego. Y claro que no estamos hablando de ese estilo de vida tóxico, pero nos cuesta trabajo decir, es que yo le hice el favor y ni las gracias me dio. ¿Sí? Es que yo vine y mire cómo me lo está agradeciendo. Y tenemos siempre esto de que yo me comporté bien y mire cómo me pagaron. Y tenemos ya una lista incluso, yo no digo nada, yo perdono, pero aquí lo anoto. O sea, porque tenemos esto en el corazón, nos cuesta saber que Dios nos llama a tener un corazón que dé sin esperar nada. Dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por otros. La característica de un discípulo es que es consciente de su responsabilidad de cuidar de otros. ¿Sabe qué me preocupa? ¿Sabe qué nos debe preocupar? Esta idea cultural en la que vivimos de lo merezco. Es que yo lo merezco. ¿Y qué hay detrás? ¿Qué es peligroso detrás de esta idea de yo lo merezco? Un pensamiento infantil. Porque ¿quién es el que siempre está haciendo pataleta? Porque es que yo lo quiero y lo merezco. ¿Y por qué no me lo da? ¿Quién? Un niño. Y esa es la cultura que nos está infantilizando como adultos, diciéndonos que es que si no me hace sentir bien no lo hago. Pero amar y servir, cuidar de otros, la vida madura que se disfruta no es así. Dios me ha dado algo, lo que yo soy, lo que usted es. Y como adulto, con todas las experiencias que ha vivido y lo que usted tiene, con todos los recursos, tiempo, habilidades, conocimiento, cosas materiales, con eso usted puede cuidar de otro. Y Dios quiere que usted administre por amor a Él. Eso es un discípulo. Sabe cómo administrar su tiempo. Si usted siempre, lo he dicho, está tan cansado que nunca tiene tiempo para pensar en la necesidad de nadie más, porque es que su vida es tan agobiante, yo le puedo decir con toda seguridad que el modelo de Dios para la vida que Él quiere que usted tenga no es ese. Él no quiere que usted viva tan cansado que olvide que hay necesitados en el camino. Recuerde la historia del samaritano que encuentra a un hombre que ha sido maltratado porque lo robaron y está en el camino muriéndose. Y ya antes del samaritano han pasado otras personas que estaban tan ocupadas en lo suyo que les parecía correcto. No, es que Dios, yo tengo que ser responsable con esto, yo tengo que ser responsable con esto otro. Pero la idea de responsabilidad nunca va a hacer que nosotros, al ver la necesidad de otro, no sintamos esa compasión y pensemos cómo puedo
servir? ¿Cómo puedo cuidar de esta otra persona? Un día vamos a estar con Jesús cara a cara y es bueno recordar la pregunta: ¿qué hiciste con lo que yo te di? Quiero cerrar con esto que dice Gálatas 6. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. ¿A quién debería cuidar? Pues la palabra dice: si tú eres creyente, recuerda que necesitas cuidar de otros creyentes, pero luego van a haber más necesitados. Pero tienes que empezar también a cuidar de tu familia de la fe. Porque esa familia de la fe es la que está como tú viviendo el proceso de aprender a confiar en Jesús. Le ha costado trabajo confiar en Dios, leer la Biblia, orar, hacer las cosas bien. Hay un montón de gente a su alrededor que le cuesta igual de trabajo a usted. Y Dios quiere que usted piense cómo puede cuidar de ellos. Tú eres la respuesta de Dios. La iglesia debe ser la respuesta de Dios entre nosotros y fuera de este lugar. Así como el samaritano que se detuvo, ayudó al que estaba ahí muriéndose, porque los demás lo ignoraron, y tomó de lo que tenía para ayudarlo. Por eso, como iglesia, nosotros procuramos tomar de lo que tenemos y ayudar a los demás, sostener este lugar, sostener las reuniones, tener un espacio para invitar a otros, tener cómo ayudarle al que no tiene para el mercado esta semana. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Juntos, tomando de nuestros recursos, de lo que tenemos y de lo que somos. Así que, ¿qué está pidiendo hoy el amor de ti? ¿Qué pide el amor de ti? ¿Qué pide hoy Jesús que tú puedas dar? ¿Tiempo? ¿Tiempo? No, yo no. A veces algunos dicen: mire, tome, yo no tengo tiempo, pero tome, haga con esto algo. Así no funciona. No es como ayude a alguien con esto. Porque el cuidar de otros significa yo voy a dar de lo que tengo, pero para saber a quién estoy ayudando. A ver, ¿a quién puedo ayudar? Y entonces como iglesia administramos, sí, recibimos ofrendas cuando las personas ya tienen la confianza de hacerlo, pero no es como tome esto y haga algo. Es cómo lo que yo tengo está impactando en la vida de otro, cómo me involucro, porque ser un discípulo es ser un testigo y es involucrarme para cuidar de otros. Bueno, pero yo ya cuido a mi familia, yo ya tengo mucho con mi esposo y con mis hijos, yo ya tengo mucho con mi mamá, yo ya tengo mucho con mis hijos. No, mire, la Biblia dice: piense que ahora usted tiene una familia más grande, la familia de la fe y esos necesitados a su alrededor. Dios le ha dado tiempo, habilidades, recursos, y como iglesia podemos aprender a administrarlos para cuidar de otros. 2 habilidades o 2 características de un discípulo: testifica de a quien ha conocido y cuida de otros con lo que tiene. Por eso nuestra frase final es el mejor final que podemos tener para este momento. ¿Qué significa ser un discípulo de Jesús? ¿Qué significa ser un discípulo de Jesús? El Señor Jesús lo contaba a través de muchas cosas. Una de ellas tiene que ver con la cosecha, ¿no? Y quien ha podido estar en las fincas puede ver cómo la gente se dispone para recoger la cosecha cuando los árboles están dando fruto y entonces llevan sus canastos. Acá en Colombia el café se ve mucho, entonces como la gente se pone los canastos y empieza a coger el café. Y esta imagen la utilizó el Señor Jesús para decirle a los discípulos: miren la necesidad que hay. Y esta es la oración de Jesús. La mies es mucha, o sea, hay mucho en la cosecha, pero los obreros son pocos. Y cuando Él lo dice con esta necesidad y esta urgencia de: hay una gran necesidad en un mundo que constantemente necesita de Dios. Y hay mucha necesidad, pero hay muy pocos obreros. Parece que no somos conscientes de que nuestra voz, nuestro testimonio, nuestro servicio, lo que nosotros somos, lo que podemos dar, es lo que Dios está pidiendo. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Oren al Dios de la cosecha para que envíen más obreros a su cosecha. Nosotros deberíamos tener conciencia de esa cosecha son esas personas que necesitan transformación,
que necesitan conocer el amor de Jesús, que necesitan la paz, que necesitan el perdón, que necesitan regular sus emociones, sus sentimientos. Estas familias que necesitan ayuda económica, estas personas que necesitan de lo que tú tienes, de los recursos que tú tienes para poder crecer, avanzar, conocer más a Dios. Es importante que, bueno, leamos el identifica, leamos esta frase de cierre, creo que es la mejor frase que podríamos tener para cerrar hoy. Ser discípulo es unirse a la misión de Jesús. Él nos transforma y capacita para vivir como seguidores y para ayudar a otros a seguirle también. Por eso Jesús envió a sus discípulos al mundo para dar a conocer y convertirse en instrumento de su amor, llevando esperanza, compasión, consuelo a quienes más lo necesitan. Antes de leer un versículo, me gustaría que nos pusiéramos de pie y fuéramos y trajéramos la copa y el pan y nuevamente tomáramos asiento.